Víctor, ¿cómo Bueno, anda? acá estamos. Más allá de alguna reflexión previa, bueno, buenos días. Porque acá uno viene a hablar de algo no tan importante. No, pero lo que pasa es que esto es como estar en el living de casa, ¿vio? Acá vienen los amigos, nos sentamos, conversamos y encaramos los temas. Sabés que yo creo que está bueno eso. Está bueno de que tener espacios de reflexión. Sí, sí. Últimamente he hecho que él trasuntado en un papel, porque a veces uno tiene cuando tiene ciertas ideas escribirlas, es bueno escribirlo, aunque sea para uno. Exacto. Y vos sabés que he estado escribiendo algo sobre el respeto bien. en la sociedad. ¿Está? Es decir, el respeto que nos debemos, que debe ser considerado como una virtud. ¿Ah? Y el Exacto. respeto yo creo que es la base de todo. Sin Porque duda. si estamos en un país democrático, es decir, lo primero que es respetar a las ideas ajenas. Es decir, la base de la tolerancia es el respeto. Fundamental. La base del diálogo también es el respeto. Entonces, sin esas cosas, entonces alguna vez lo traduje en un pequeño escrito que hice, que lo tengo en un pendrive. Ajá. Pero por las dudas le digo a los integrantes del poder que se queden tranquilos, que no creo que lo vaya a publicar alguna vez. Quédense tranquilos, muchachos. Tranquilo. ¿Tá? No me marquen más la cancha. Sí, tal cual. ¿Tá? Bueno. Pero vamos a hablar de fútbol. Hablemos de fútbol. En estos últimos, creo que fue ayer, hubo una noticia que a mí particularmente me resulta triste. Murió Julio Ricardo. Sí, Un periodista colega. deportivo de muchos años, con 87 años. Tal cual. Y a esto se suma a las muertes de Marcelo Araujo y de Ernesto Cherkis Vialo. Sí. Y uno que tiene 65 años, es como que empieza a tener la sensación, obviamente que el tiempo pasa y nos vamos quedando viejos, pero que se está yendo toda una generación. Sí, exacto. Una generación de periodistas, una generación de personas que de alguna manera han marcado una época. Y yo te voy a contar un poco la sensación que me dejó la muerte de Julio Ricardo. Yo creo que fue el primer relator que yo escuché en televisión. ¿Ah? Sí, claro, seguramente, porque veíamos televisión argentina. Porque veíamos televisión argentina, y yo creo que los relatos de Julio Ricardo datan de mediados de 1967, cuando Julio Ricardo transmitía o era el relator de los partidos de adelanto del campeonato argentino que se transmitía los viernes. Claro. Que no me acuerdo si empezaba 8:30, 9. Él era el relator. Ahora estaba tratando de acordarme quién era el comentarista, que era más veterano que él, obviamente. Sí. Que yo sacando las cuentas, más o menos, Julio Ricardo en eso tendría unos 29, 30 años cuando el relato. Después ya lo conocimos un poco más como comentarista muchos años trabajando con Víctor Hugo Morales. Pero ya te digo, yo me quedo con esa imagen de esos primeros relatos que a mí me llegaron mucho como niño que era, porque cuando en el año 67 yo tenía 6 años, y entonces yo me prendía todos los viernes a ver los partidos por adelantado del fútbol argentino, y obviamente después que eso no lo transmitía Julio Ricardo, el partido de reserva que se transmitía el domingo, y yo lo veía antes de ir al fútbol de acá de Carmelo con mi padre o con mis tíos, y después obviamente veía el partido de la fecha los domingos de noche que también transmitía Julio Ricardo. Así que bueno, un pequeño recuerdo personal a Julio Ricardo, claro, como a Marcelo Araujo, como a Ernesto Cherkis Vialo. Es decir, lamentablemente uno a veces tiene la sensación que al morirse estas personas, estos referentes del periodismo deportivo, también se está perdiendo un poco lo que es toda una generación que de alguna manera marcaron una época.
Capaz que para generaciones más jóvenes no tanto, pero aquellos que andamos por arriba de los 50 años, y probablemente. Esto no es solamente en el fútbol, sino en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas sociales y demás. Bueno, pero la vida sigue, y tanto es así que la vida sigue que también la vida está compuesta de historia. Yo siempre digo que el fútbol uruguayo tendría que darse como materia extracurricular, curricular, como ustedes quieran, en las escuelas y en los liceos. Porque siempre tenemos algo que hacer referencia, algo que contar, algo que analizar respecto al fútbol uruguayo. Y hoy se cumplen 72 años, nada más ni nada menos, de que Uruguay salió por primera vez campeón sudamericano juvenil, empatando el último partido con Brasil en el sudamericano juvenil que se jugó en Venezuela, y donde Uruguay fue el primer campeón sudamericano juvenil de sub-20. Así que bueno, hace poco yo había hablado del segundo campeonato, creo que el programa pasado o hace 2 programas atrás, y bueno, y ahora estoy hablando del primer campeonato sudamericano juvenil que se jugó en Venezuela. Vos decís, en Venezuela. Bueno, pasa que en Venezuela existía, que ahora no recuerdo bien pero existía una dictadura muy fuerte en Venezuela. Había mucha represión. Sí. Y como todo, a veces las dictaduras han tenido o han apelado al deporte, y qué mejor que el fútbol, para de alguna manera maquillar esa imagen, y tenían la disponibilidad de fondos para hacer ese campeonato. Pero lo importante no es eso, sino que lo importante para nosotros como uruguayos es que Uruguay fue el primer campeón sudamericano juvenil, que le empata a Brasil en el último partido, y de esa manera logra ser el primer campeón hace 72 años, es decir, en 1954. Fíjate vos qué adelanto. Más acá tenemos que hablar de algunas noticias, y por ejemplo hablar de la selección sub-17 de Uruguay, que está jugando el sudamericano. Sí. La verdad que ha sido una actuación con altibajos. Me ha ojo, parecido, sí. Ojo, que creo que ha sido mejor esta generación que la generación anterior, que realmente fue un fracaso, porque ni siquiera tuvo chances de clasificar al mundial. Sí. Acá lo que sí es que Uruguay no clasificó a las semifinales del campeonato, por lo tanto no tiene posibilidad de salir campeón, pero sí tiene 2 chances de ir al mundial. Ajá. ¿Cómo? Porque el próximo partido, es decir, el miércoles, juega contra Venezuela. Si gana, sacamos el pasaje al Mundial de Qatar. Si perdemos, tenemos que jugar contra el perdedor de la otra llave, digamos así, que es Bolivia-Chile. Que, bueno, y ahí jugaríamos un partido definitorio para ver quién va al Mundial. Es decir, yo espero que de 10 selecciones clasifican 7. Esperemos estar dentro de esos 7. Ya que no vamos a estar entre los 4 primeros, que son Argentina, Brasil, Colombia, por ejemplo. Bueno, y Ecuador, por lo menos estar ahí entre los 7 representantes sudamericanos al Mundial. Qué mal que estamos con los juveniles, Creer o reventar, después que se fue Tavares, todo se vino a pique. Es así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Son casualidades. Dijeron algunas personas que conozco que en la vida no existen casualidades, sino que existen causalidades. Y bueno, la causalidad inmediata que uno puede entender es que se ha perdido esa línea general del esquema de selecciones, y sobre todo las selecciones juveniles. La selección sub-15 que ha participado en el sudamericano ha tenido una actuación bastante pobre. Esta selección, por ser Uruguay, uno esperaba una mejor participación. Sí. Y juveniles. En juveniles, bueno, y la verdad que
Un tema que a mí como futbolero y hincha de la selección uruguaya y todo lo relativo a Uruguay a mí me preocupa. ¿Tá? Porque a veces puede suceder que haya generaciones que no son tan buenas. ¿Tá? Es decir, nos habíamos olvidado con Tavares porque las selecciones sub-17 y sub-20 siempre clasificaban al mundial, siempre peleaban el campeonato, por lo menos estaban ahí entre los 4 mejores en general. Pero no lo que ha pasado, por ejemplo, con la última generación. Fracaso sub-17 y fracaso en sub-20. Sí. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Pero que se repita en la generación siguiente, bueno, yo creo que si Uruguay no clasifica al Mundial es un fracaso tremendo. Es decir, una selección que no ha mostrado buen juego, no ha mostrado grandes cosas, incluso con cierta endeblez, vamos a hablar de alguna manera, en fundamentos técnicos. Medio tibia la cosa. Sí, y algo que se notó en la selección sub-17 y primero y sub-20 después, la generación anterior, que para hacer una referencia a los carmelitanos lo integraba Gonzalo Petit, es decir, era una selección sin sangre, sin rebeldía, porque vos podrás empatar, ganar, obviamente, pero perder, pero mostrar rebeldía, que es lo que es lo que marca al jugador uruguayo. Bueno, esta selección ha sido en muchos aspectos bastante tibia. Creo que mejor que la anterior, pero bastante tibia. Bueno, me permití que voy a tomar Sí, dele tranquilo. Sí. Esto es jugo de naranja Don Carlos, un golazo al sabor. Tenemos problemas con la... No pasa nada, pero bueno. Bueno, imagen, bien. Pero hay otras informaciones antes de pasar a los temas, ¿no? Por ejemplo, Guirín, arquero que ha sido campeón con Plaza, sí, pasó a Polancos. Un arquero de 31 años que todavía yo creo que está en condiciones de seguir jugando en el profesionalismo. Y para Polancos debe ser una alegría que Nicolás Guirín vaya a atajar a Polancos. Pero yo como futbolero la verdad que me deja cierta tristeza. Tristeza porque un arquero de esas condiciones, que ha jugado en el exterior y demás, que no haya sido tenido en cuenta, no haya tenido la posibilidad de seguir atajando en el profesionalismo. Qué triste. Sí, con 31 años, porque si dijera 37 años, dijo, bueno, ya está. Pero con 31 años creo que es un arquero que tiene mucho para dar. El arquero, por ejemplo, que tiene Plaza está andando bien, pero no es mucho mejor que Guirín. Y muchos de los que están en la segunda división profesional, por ejemplo, no son mucho mejores que Guirín. Están en el mismo nivel. Y lo mismo muchos de los que están en la primera de Uruguay. Entonces, la verdad que a veces uno no entiende cómo se manejan las cosas, ¿no? Es decir, cómo lo manejan los representantes, cómo lo manejan los dirigentes, porque es un arquero que ha demostrado su solvencia a lo largo de toda su campaña. ¿Ah? Ha sido campeón 2 veces con Plaza, ha sido un arquero reconocido. La última actividad que tuvo fue en Rentista, pero anteriormente estuvo a punto de ascender con Uruguay Montevideo, un arquero que jugó en el exterior. Es decir, condiciones y capacidad no se puede dudar, pero bueno, son esas cosas. Espero que el pasaje por Polanco sea una forma de relanzar su carrera para tener posibilidades de ingresar a otros equipos, ¿tá? y seguir participando en el profesionalismo. Por otro lado, vamos a seguir con algunas noticias así medio en flash y después vamos River Plate de Uruguay va último de los últimos en la B de Uruguay y cesó a su técnico y ya designó a Damián Santín. Y esto recuerdo y lo voy a repetir varias veces, que era la preocupación del presidente de River el año pasado, de que si descendían, él visualizaba que iba a ser muy difícil que River volviera enseguida, porque ya no se juega con la chapa o con el nombre, ¿tá? Es el campeonato de la B de Uruguay, es un campeonato muy parejo, muy exigente, donde todos pueden ganar y todos pueden perder, obviamente. Es decir, no hay candidatos. Y bueno, y Fénix, que había empezado mal, ahora se está recomponiendo.
y uno de los que se salvó, porque se salvó el año pasado del descenso, que fue Cerrito, hoy está peleando su zona con posibilidades de ir a jugar la final del competencia. Bueno, por otro lado, Progreso cesó a su técnico, y uno de los que es Leonel Rocco, un histórico del club de Progreso, uno de los candidatos que se habla puede ser Juan Ramón Carrasco. Y estaría muy bueno que Carrasco puede ser técnico en algún equipo de Uruguay. Yo creo que la mejor versión de Carrasco ha sido cuando ha agarrado, equipos menores. Tuvo muy buena actuación en Fénix, tuvo muy buena actuación con River Plate. Yo la otra vuelta te decía que me llamaba la atención de que ni para Fénix ni para River estuvo en los planes Carrasco. Un técnico que le dio muchas satisfacciones. Tal vez la mejor época de esos dos equipos que más trascendieron, sobre todo a nivel internacional, fue justamente con Carrasco. Bueno, que el fútbol ha ido hacia aquellas cosas que aplicaba Carrasco en su momento, ¿o me equivoco? Yo creo que en algunos aspectos sí, pero digo, yo reitero, no, es decir, si yo no, por ejemplo, no me gustaría que Carrasco fuera técnico de la selección uruguaya, por ejemplo. No. Yo soy más del esquema de Tavares. Es decir, un equipo equilibrado, un equipo aguerrido, un equipo que aprovecha las oportunidades. Y acá vengo y lo voy a enganchar porque la otra vuelta, los otros días yo te decía que me quedó algunas cosas en el tintero de Uruguay e Inglaterra. Yo creo que Uruguay no jugó mal, pero de acuerdo al esquema de Bielsa seguimos teniendo el problema, por llamarlo así de una manera, que es la forma en que pretende que Bielsa, que Uruguay juegue de acuerdo a Bielsa. Bielsa no lo va a cambiar, pero yo te he dicho que vos me decís ¿qué te gustaría? Un 4-4-2 rabioso. Chau, a otra historia. Y ver y probar con De Arrascaeta libre, como muchas veces juega en el Flamengo, Valverde hacia la derecha como extremo sobre la derecha, que ande por toda la banda derecha, Darwin Núñez, el 9, creo que es el que está en mejores condiciones, a pesar de que aparentemente Darwin no va a jugar hasta el Mundial. Exacto. ¿Ah? Pero ese es otro problema, pero creo que Bielsa los va a tener 20 días ahí en algún laboratorio y bueno, y va a tratar de potenciar a Darwin, que yo creo que es el mejor delantero que podemos tener. 4-4-2 rabioso, con Ugarte, con Bentancur, y en el otro extremo Araujo haciendo lo que está haciendo en el Sporting de Lisboa, que a veces juega de lateral izquierdo, otras veces juega de lateral volante, pero siempre por toda la banda. Es eso, ¿da? 4-4-2. Tenemos buena defensa, tenemos buenos laterales, tenemos dos buenos arqueros ahora, ¿da? Antes yo tenía la preocupación de estar Rochet y después más abajo Mele y más abajo Israel. Sí. Ahora tenemos a Muslera y Rochet. Juega uno u otro, sabemos que el arco va a estar bien cubierto. ¿Está? Yo en este momento me inclino por Muslera. ¿Ah? Por el momento que tiene Muslera y por la experiencia y por lo que transmite. Pero no es que si pone a Rochet está mal. No. En ese punto no tengo preocupaciones. Lo mismo en la saga Araujo-Jiménez. Y el lateral derecho para mí tiene que ser Nández, pero no es porque Varela no esté bien. No. Es porque Nández le agrega una garra un empuje, es decir, una forma de jugar y de sentir el fútbol distinta a Varela. Pero Varela por algo es titular en el Flamengo. Nada más y nada menos. Campeón de América y de los equipos más cotizados, que puede traer al jugador que se le cante, ¿da? Y Varela sigue. Y bueno, y en el lateral izquierdo Olivera. Se nos lesionó el Piquerés, esperemos que Piquerés llegue. Pero desde ese punto de vista, y tenemos como suplente en la saga a Cáceres y a Bueno. Tampoco genera tantas preocupaciones. Cáceres cada vez que ha jugado con solvencia. Y en el peor de los casos, tenemos a Olivera, que también puede jugar en la saga. La preocupación empieza en el medio, porque tenemos a Valverde, clase A, Bentancur, clase A, Ugarte, yo creo que es un clase A también, y tenemos a Araujo, pero resulta que Pelistri no está siendo titular en el Panathinaikos, a veces juega y otras veces no juega. Lo favorable a Pelistri es que es
es un jugador que en la selección ha rendido y esa es su mejor carta de presentación. Bueno, ahora aparentemente vamos a tener a Canovio, bárbaro, sensacional. Tal vez Canovio no es el gran jugador, pero le aporta más velocidad que Pelistri, más lucha por la pelota, y que capaz que en ese a veces entrevero que tiene Canovio y pueda generar alguna buena chance de gol, ¿está? Desbordar por la punta, ganar el 1 contra 1, eso es lo que nos está faltando terriblemente. Pero las preocupaciones también vienen si nos falta Bentancur, si nos falta Valverde, si nos falta Ugarte, porque creo que si bien son buenos jugadores, tanto Emiliano Martínez como Fonseca distan mucho de equiparar a los titulares, o por lo menos acercarse. Por eso yo en ese esquema decía Arambarri, líder y futbolístico del Getafe, metiendo goles y dando asistencia y demás, yo creo que no puede faltar en este plantel. Lo mismo que Torreira, está jugando en el Galatasaray, nada más y nada menos, con buenas actuaciones en la Champions, ni que hablar en la Liga Turca, un jugador que es prácticamente base en el Galatasaray. Entonces esos detalles no se pueden perder. Ahora, un buen dato que de alguna manera genera también cierta esperanza es que De la Cruz de alguna manera está retomando su nivel, está teniendo más juego en el Flamengo. Y no se olviden que para esas buenas actuaciones que tuvo Uruguay al principio de la eliminatoria, un jugador fundamental para Bielsa era justamente De la Cruz. El De la Cruz que te podía jugar de doble 5, que te podía jugar un poco más adelante, que podía hacer enlace con los delanteros. Bueno, y eso es una carta que tenemos. Yo, por ejemplo, sinceramente digo, tenemos a Aguirre, pero creo que adelante, yo creo que el titular debe ser Darwin. Probablemente va a estar Federico Viña, sí, ya que está jugando bien en el Oviedo. Pero yo, sinceramente, yo preferiría a Merentiel. Yo, Carlos Chargoña. No soy técnico. Y después, yo creo que Mourinho, que tiene muy buenas actuaciones en el Villarreal, yo creo que es un jugador que tendría que estar también en la lista, por todo lo que pueda aportar como lateral derecho y como defensa. Sí, pero yo creo que Bielsa ya los 26 casi los tiene. Y te voy a decir una cosa, te lo voy a comentar como anécdota, pero es decir, le tengo que agradecer a mi señora Luz que puso el Disney Plus. Bien ahí, bien ahí. Porque le voy a decir una cosa, y no tenemos propaganda de Antel, pero le voy a hacer propaganda igual. Si usted tiene el cable, la conexión a internet, ahora le tiene derecho al Disney Premium, que también le da un montón de canales, le da el fútbol. Bueno, la verdad que cuando me dijo, Carlos, ¿qué te parece si ponemos Disney Plus? Porque es más es más largo el cuento, pero vamos a resumirlo. Yo, no, ¿para qué el Disney Plus? Ya tenemos Netflix, ya tenemos esto, tenemos el cable, nada. Dice, bueno, yo lo voy a poner igual. Bueno, lo puse. Y el que más lo ha disfrutado yo creo que ha sido yo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, este fin de semana, el triunfo del Racing de Santander 5-1 al Almería, de la segunda división española. El Racing de Santander que marcha primero y el Almería marcha tercero. 5-1, un partidazo. Jugaron en el estadio El Sardinero, en la ciudad de Santander. ¿Y sabe por qué se llama El Sardinero? Porque la base de la economía de Santander durante mucho tiempo era en parte el turismo de las familias acaudaladas de España, sobre todo de Madrid, y la pesca de sardina. ¿Viste? Bueno, yo tuve la oportunidad de pasear por Santander, una ciudad muy linda, y pasé por las puertas del Sardinero. El otro partido que vi fue el Cádiz 0, Andorra 1. Y vos me dirás por qué. Y primero porque lo pasaron. En segundo lugar porque quería ver a Brian Ocampo. Brian Ocampo, que en su momento yo
lo visualizaba como un jugador de futuro para la selección. Lamentablemente, por lesiones y problemas extrafutbolísticos, no ha dado ese salto de calidad, pero yo lo visualizaba a Brian Ocampo ocupando el lugar de Pelistri, por ejemplo. Y Brian Ocampo hoy por hoy es suplente en el Cádiz. Y otro que es suplente es la Quintana. Ajá. Que yo la otra vuelta, cuando hablé de los partidos de la selección uruguaya, por ejemplo frente a Azerbaiyán, me había dejado buenas sensaciones. Pero son esas cosas que vos no podés entender. Como un jugador que jugaba en el Bragantino, en el Brasileirao, en la primera división, me lo mandan al Huesca, que está peleando el campeonato, peleando el descenso, está entre los 3 últimos, junto con el Mirandés y con el Cultural Leonesa. Y resulta que entró en el segundo tiempo nomás, en algunos partidos. Los otros días no jugó, es decir, entró en el segundo tiempo. Es decir, perdón, la Quintana ni siquiera entró. ¿Está? Entonces, decís, un jugador de selección con posibilidades de capaz de estar en la nómina, y este año, porque no fue hace 3 años que está jugando en el Huesca, terminó jugando en el Huesca, peleando el descenso, y muchas veces de suplente, y ni siquiera entra. Entonces son esas cosas que a veces son inentendibles desde el punto de lo que es el futuro de la selección uruguaya. Hablando de la selección uruguaya, vos viste que contra Argelia utilizó una camiseta distinta. Sí. Bueno, estaba leyendo la otra vuelta que el diseñador de Nike, obviamente tiene que haber una cuestión comercial atrás, ¿no? Diseñó esa camiseta pensando en las gradas del centenario y en la torre de los homenajes. Es como una alegoría a las tribunas del centenario y fundamentalmente a la tribuna olímpica y a la torre de los homenajes. Ahora bien, volviendo al partido con Inglaterra, si yo te pregunto cuál es uno de los partidos que vos más recordás de Uruguay e Inglaterra, la victoria contra Inglaterra, bueno, sí, 2-1, con los dos goles. Te voy a decir, ¿quién jugó? Muslera al arco, sí. El Pelado Cáceres, Jiménez, Josema, con 19 años, Sí. Godín y Palito Pereira. Acuérdense que Palito Pereira estuvo knockout 3 minutos. Exacto. El Tata González, Arévalo Ríos, Lodeiro y el Cebolla Rodríguez. Sí, exacto. Lodeiro jugando como doble 5 y Cavani Suárez. Es decir, la idea en ese momento de Tavares era que Lodeiro se desdoblara en tareas defensivas, pero cuando Uruguay atacaba se convirtiera algo así como un enlace. Sí. Y acuérdense que el primer gol de Uruguay nace por una jugada que inicia Lodeiro. Exacto. Pero era un 4-4-2 rabioso. Punto. 4-4-2 rabioso. Y tenía la ventaja de un gran Edison Cavani, que ese 4-4-2 se transformaba en muchos pasajes del partido en 4-5-1, ¿ah? Porque Cavani se recostaba al mediocampo y colaboraba como el de que más en la marca, en la obstrucción y en salir con pelota dominada en ataque, donde estaba Suárez peleando con los defensas. Exacto. Vos me dirás, sí, pero eso no lo practica el Barcelona ni el Manchester. No, yo quiero eso. Sí, pero no sabes nada de fútbol. Y capaz que no sabes nada de fútbol, pero es el fútbol que le ha dado resultado a Uruguay. Sí. También podría hablar del partido Uruguay-Italia. También podría hablar de los partidos de Uruguay-Rusia o del partido Uruguay-Portugal. Siempre el esquema donde Uruguay funcionó fue el 4-4-2. ¿Ah? Y yo es lo que quiero, porque tenemos jugadores como para jugar de esa manera, porque tenemos un Valverde que les guste o no les guste, más allá de que colabore en defensa. En el Real Madrid muchas veces se mete es decir, en una parte de la defensa cuando es atacado, más allá de que Valverde puede estar defendiendo y resulta que en las siguientes jugadas está en posiciones de gol.
pero Valverde fundamentalmente recorre la banda derecha, ¿tá? Y eso es lo que yo quiero de Valverde para potenciar sus capacidades. Después el partido con Argelia no tuvo mayores comentarios. Creo que Uruguay tuvo la chance de ganar, pero creo que no podemos enloquecernos en cuanto a que Uruguay no ganó. Yo creo que en la mayoría de los jugadores a veces pesa el hecho de que puede haber alguna lesión o algún problema en ese sentido, y entonces por lo tanto es aceptable que por ahí no se se haya logrado el triunfo. Perfecto. Pero lo que nos dejó esta fecha también, todo lo que es el repechaje, es la eliminación de Italia. Sí, quedó fuera Italia otra vez. Sí, y acá vuelvo a rescatar lo que es el fútbol a nivel como fenómeno social, cultural, como fenómeno deportivo dentro de lo que es los fenómenos dentro de la humanidad, humanidad en general. Porque los 4 países que clasificaban al Mundial, Bosnia, Turquía, República Checa y Suecia, no vayas a pensar que la población dijo, bueno, ganamos, nos fuimos al Mundial. No, los festejos que hubo en cada una de las ciudades de estos países es como si hubiese sido acá en Uruguay, una cosa así. Claro. El festejo que hubo en Bosnia, en las principales ciudades de Bosnia, porque Bosnia eliminó a Italia, nada más y nada menos. Me imagino. Es decir, pero che, como si hubiese sido acá en Uruguay, estamos en 18 de julio. Pero no, fue en Bosnia, fue en Turquía, fue en Estambul, fue en Praga, República Checa, que logra la clasificación ganándole a Dinamarca por penales. Dinamarca es decir, República Checa que accede al Mundial luego de ganar las 2 instancias por penales. Y bueno, y Suecia, que le gana a Polonia. Suecia, que había salido última en su grupo y que accede a esta posibilidad no por su actuación en las eliminatorias, sino por su actuación en el campeonato ese que se llama Liga de las Naciones Europeas, y eso le dio un cupo para disputar este repechaje. Pero cuando uno analiza Italia, uno dice, sí, está muy alejado de aquellos grandes jugadores, de Baggio, de Paolo Rossi, de Antonioni, de Girea, de Cabrini, de Sof y de tantos otros, más acá en el tiempo, grandes jugadores que la selección de 2014 que Uruguay le ganó es mucho mejor que esta selección, por ejemplo. Salvo Donnarumma, el gran arquero, uno de los 3 mejores arqueros del mundo, jugando ahora en el Manchester City. Después vos analizás, ¿y qué tiene de Italia? Bastoni, Tonali, Di Marco, Locatelli, Varela, Moise Kean y Retegui, que es un argentino que se nacionalizó italiano. Es decir, son jugadores buenos, pero no son clase A. Claro. No son esos jugadores que han quedado en la retina de los grandes equipos. ¿Tá? Tanto es así que hay muy pocos jugadores que juegan en el exterior. En el caso de Tonali, por ejemplo, que juega en el Newcastle, pero tampoco es un jugador desequilibrante. O Nicolo Varela en el Inter, sí, ha sido un jugador importante en el Inter, incluso para llegar a la final de la Champions el año pasado, pero tampoco es el jugador que nos tenía acostumbrado Italia, y eso explica un poco por qué Italia ha quedado afuera. Porque va perdiendo generaciones de jugadores que lamentablemente hay algún técnico, creo que fue Capello, que dijo que Italia le tendría que empezar a dar más importancia a las inferiores, es decir, a las juveniles, y de alguna manera tratar de limitar la cantidad de jugadores extranjeros para generar espacio para los jugadores italianos. Y el otro fenómeno que se dio es la eliminación de Bolivia. Bueno, ahora hay una controversia con Moreno Martín porque no fue citado. Pero también acá, tanto en Irak, que le ganó a Bolivia 2-1,
como en el Congo, que le ganó a Jamaica, los festejos fueron impresionantes y repito, como fenómeno cultural lo que genera el fútbol. Y eso dio lugar a que obviamente quedaran completados todos los grupos. ¿Ah? Por ejemplo, República Checa va a jugar con México, Sudáfrica y Corea. Y tiene chances. Bosnia va a jugar con Canadá, Qatar y Suiza. Una serie abierta. Abiertos. Turquía va a jugar con Estados Unidos, Paraguay y Australia. Paraguay, que ya se estaba hablando de que Olveira probablemente pueda ser titular de la selección paraguaya en el Mundial. Después, Holanda, Japón, Suecia y Túnez. Una Holanda creo que es superior, pero creo que los otros tres están para pelear. Después, algunos que dicen es algo así como el grupo más difícil: Francia, Senegal, Irak, el que le ganó a Bolivia, y Noruega. Y después el Congo va a jugar contra Portugal, Uzbekistán y Colombia. Y de esta manera quedan conformados todos los grupos. Pero yo lo último que voy a decir de Uruguay en este sentido es que no pensemos que lo tenemos todo solucionado porque vamos a jugar con Arabia y Cabo Verde. Dos cosas. Obviamente con España. Primero, Arabia Saudita, no se olviden que le ganó a la Argentina campeona en el 2022 en el debut del Mundial. ¿Tá? Es decir que no es para decir, bueno, a Arabia le ganamos solamente con la camiseta. Hay que jugarla y pelearla. Y Cabo Verde, por lo que estuve leyendo, es un equipo rápido, fuerte. Y esos esquemas, ese tipo de jugadores, a la larga terminamos ganando, pero nos cuesta mucho. Acuérdense de Senegal en el Mundial del 2002. Acuérdense de Ghana. Jugadores fuertes, rápidos, y a nosotros por nuestro juego a veces nos cuesta. Después terminamos ganando por nuestro esfuerzo, porque a veces tenemos jugadores mejores técnicamente, porque somos más disciplinados tácticamente, pero no es un partido de paseo. Y con España tenemos a Lamine Yamal como uno de los principales jugadores que tiene España. Sí. Y bueno, y ahora después voy a hablar de la Champions, pero mira lo que dijo Lamine Yamal. A ver. Espero que obviamente no fue lo que pasó en el partido de ida del Atlético Madrid-Barcelona, que lo gana el Atlético Madrid 2-0 de visitante. Dice, espero que el Cholo Simeone me haga un favor y me ponga solamente un marcador para jugar el 1 contra 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cholo Simeone marcó a Lamine como escalonadamente, no sin una marca fija, no sin un referente fijo, sino escalonadamente. Y eso es lo que Uruguay tiene que observar. Yo no soy técnico, no le voy a decir a Bielsa, che, mirá, no te olvides. Pero son detalles para el aficionado común y corriente, son detalles. Y miren esto, obviamente no voy a comparar a Lamine Yamal con Messi, pero Uruguay le gana el partido aquel famoso, que es empate, pero lo termina ganando por penales, en la Copa América del 2011, sí, enfrentando a Messi en su plenitud, con un esquema de marca escalonada. ¿Está? Sí. Porque a esos jugadores le tienen que jugar así. Sí, te podrá pasar a uno, a dos, pero al tercero le pateas la pelota para el costado. Totalmente. ¿Ah? Y es lo que hizo el esquema de Lamine Yamal. Pero vamos a hablar un poco del campeonato uruguayo, brevemente. Y ayer en una cena yo hablaba, o estábamos hablando de cómo es el fútbol uruguayo. Ajá. En el fútbol uruguayo basta que tácticamente seas ordenadito, tengas un buen arquero, un buen defensa, un buen 5, un buen 9, y que los demás metan y acompañen. Y con eso, no es que zafás, podés pelear el campeonato. Es lo que está haciendo Racing. Sin grandes jugadores, sin grandes estrellas, quedó eliminado de la posibilidad de la Sudamericana, pero está ahí. Está primero con 26 puntos. Y le sacó 4 puntos a Peñarol, que perdió con Liverpool. Pero fíjate vos cómo está el campeonato uruguayo.
Racing 26, Peñarol 22, Deportivo Maldonado 22, Central 18, Liverpool 16, Albion 16, Defensor 16, Nacional 16, obviamente por gol average. Es decir que Racing a Nacional le sacó 10 puntos y Torque con 15. Entonces, y vos me decís, pero Racing tiene tan buen plantel, Central tiene tan buen plantel, son mejores. Tal vez el que podríamos decir que se armó como para pelear el campeonato es Liverpool. Pero la están peleando. Entonces, Nacional por el plantel que tiene, que tendría que estar mucho más adelante. Obviamente que la gente ahora le echa la culpa al arquero. Sí. Empatamos allá contra el Coquimbo Unido cuando ya casi estaba terminando el partido, culpa del arquero. Los otros días perdimos en el Deportivo Maldonado, culpa del arquero. No, querido. Puede haber cometido errores, pero el gran error está en la conformación del plantel. En primer lugar, Nacional tiene un arquero que es Mejía, que es un buen arquero, pero te va a atajar lo que puede, pero no es el que te va a atajar las pelotas imposibles o los goles imposibles. ¿Está? Los goles que van al arco van a ir al arco. Te puede hacer una gran atajada, pero en general, estamos hablando de la Copa Libertadores, no es aquel arquero que te puede atajar todo y más. No es ni Rodolfo Rodríguez, ni es ni Manga, ni es Seré, para hablar a aquellos arqueros que fueron campeones de la Copa Libertadores. No. Y a su vez, este muchacho, ¿tá? Arquero suplente, que al principio decían que casi, no sé, era Neuer, era Donnarumma, y ahora me lo tiran abajo, porque lamentablemente en el esquema dirigencial de Nacional, que estamos hablando de Persman, siempre tiene que haber algún culpable. Lazarte, Peirano, aquel, ahora Baba, no sé cuánto va a durar, porque obviamente. Pero el gran tema de Nacional es el vicepresidente. Les guste o no les guste. Claro, a la mucha gente de Nacional, a los fanáticos les gusta porque habla como casi como un barra brava. O da un discurso para los barra brava. Pero está muy alejado de los intereses de Nacional. Muy alejado de lo que fueron dirigentes como Dante Yocco, como Miguel Restucia, ambos campeones de la Copa Libertadores, como Seferino Rodríguez, o más acá como Alarcón, o como De la Valle, o como el propio H. ¿Está? Muy alejado de ese tipo de dirigente, o como Navascués o tantos otros. Nacional, por ser un equipo grande, necesita otra cosa. Y yo creo que Nacional, la gente de Nacional tiene que dar un golpe de timón. En principio respaldar a Baba. ¿Está? Que por ejemplo el equipo que presentó Baba en Coquimbo Unido frente a Coquimbo Unido me sorprendió en parte, sí, pero yo creo que Nacional no jugó mal, tampoco jugó bien, pero no jugó mal. Pero hay una cosa: primero, el error de Persman en la conformación del plantel, y el segundo error que comete fue creer que la base de Nacional tiene que ser el Diente López. Claro. No funciona en el campeonato uruguayo. Eso que no funciona. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál fue el mejor jugador del campeonato juvenil mundial del 2013 de Uruguay? Salió vicecampeón. Fue Pogba. Pero el segundo mejor jugador, ¿sabes quién fue? De Uruguay, que llegó a la final, el Diente López. Lo que pasa que después la carrera de él no tuvo la evolución necesaria, tal vez el entorno no lo ayudó, los representantes no lo ayudaron, pero hay un dato: por algo el maestro Tabárez nunca lo citó. Claro. Y por algo el fracaso de Nacional hace un año atrás en la Copa Libertadores de 2025, donde apostó Nacional, o mejor dicho Persman, a una dupla que evidentemente fue un fracaso, que fue el Tiende López y Gonzalo Petit. ¿Ah? Nacional jugó mal. Algunos partidos los jugó más o menos bien, pero no tuvo gol, no tuvo incidencia. Ahora tenemos otras perspectivas con Nacional. Tiene a Maxi Gómez, tiene a Silveira, que está lesionado, y Silveira que ha demostrado en Copa Libertadores con Peñarol que puede rendir. Es decir,
Yo creo que en este equipo Juan Cruz de los Santos tiene que ser titular. Los otros días le puso a Lodeiro también. Sí. Entonces, yo creo que Baba está tratando de encontrar el equipo. Obviamente, tener un jugador como López que siempre tenés la esperanza que diga, bueno, en algún momento este muchacho se va a despertar y va a hacer lo que alguna vez trató de demostrar. Me parece que ya está altura no. Pero bueno, claro, pero está Peñarol por otro lado y sorprendentemente, o no tanto, perdió con Liverpool. Empató de visitante con Independiente de Santa Fe. Yo creo que Peñarol en general jugó un buen partido. Jugó para mí un 4-4-2. Pero lo que tiene Peñarol, a diferencia de Nacional, es que se ve que Aguirre, porque estamos hablando de Aguirre, en el acierto, en el error, trató de armar un plantel que le permitiera utilizar distintos esquemas. Ha jugado con 3 en el fondo, con 5, con 1 y 1, ha jugado con el 4-4-2, ha intentado jugar 4-3-3, que yo creo que este es el esquema que menos le ha servido, pero tiene muchos jugadores que podrían ser titulares, entran y salen. Y los otros días jugó con Escobar, Lemos, Ferreira y Olivera. Nos faltó Gularte, no estamos hablando de Herrera, que está lesionado. Pero después en el medio yo creo que encontró ahí una parejita que va a andar bárbara, que es Remedi, porque yo creo que cada día juega mejor Remedi, y Trindade, con toda su experiencia, más el auxilio que puede dar Darias. Pero yo creo que en ese esquema, por ejemplo, sin duda Aguirre confía mucho en Angulo, el colombiano, que ha demostrado buenas cosas, y en el Indio Fernández, que el Indio Fernández le da la posibilidad de jugar por los extremos o jugar en el medio. Y tiene a Toñi, y tiene a Laxal, y adelante tiene, bueno, lo que puede hacer Leo Fernández junto con Arezzo, pero cuando falta Arezzo lo pone a Batista. Yo la verdad que, por ejemplo, ahora los otros días contra Liverpool entró Abel Hernández. Yo la verdad, sinceramente te digo, lo digo como aficionado, a Abel Hernández no le tengo mucha fe. Se ve que Aguirre sí le tiene fe, pero yo no le tengo mucha fe. Pero creo que cuando Arezzo está cansado o no ha rendido, creo que el jugador que tiene que entrar es Batista, porque tiene un porcentaje, tiene muy buenos números, a pesar de que relativamente juega poco, juega en todos los partidos, pero juega poco, tiene un alto grado de efectividad. Bien. Y es un jugador que las corre todas. Así que bueno, para decirle a la gente, no se olviden que hoy juegan Estudiantes Cusco a las 19 horas, Cerro Porteño y Junior. Bien. Nacional con Tolima a las 19 horas, Boca Barcelona, para aquel que es hincha de Boca, está bueno para ver, a las 21, y Universitario Coquimbo Unido a las 23. Este es el grupo de Nacional. Mañana juegan Cruzeiro Universidad Católica, un lindo partido para ver. Corinthians Independiente de Santa Fe, Corinthians que le ganó a Platense 2-0 de visitante. Yo creo que ojalá la cosa esté entre Peñarol y Corinthians para ganar el grupo. Y Peñarol Platense juegan el jueves a las 21:30 en el campeón del siglo. Bien. Creo que estos dos partidos, tanto para Nacional como para Peñarol, es fundamental que ganen porque juegan de local. Yo creo que ambos están en condiciones de ganar el partido. No sé si por 1-0, de rebote, lo que sea, pero creo que están en condiciones de ganar. Y bueno, y la nota de la Copa Sudamericana fue que Montevideo City Torque le ganó a Gremio. Vos sabés una cosa, lo que vi toda la semana pasada, vos sabés que estuve en Montevideo. Sí. Había muchos hinchas de San Pablo, cuando Boston River jugó de local frente a San Pablo, que perdió 1-0, y muchos hinchas de Gremio, que empató que Montevideo City Torque le ganó 1-0. Obviamente no vi muchos hinchas de Cienciano, que empató con Juventud de local. Sí, claro. Pero fíjate vos lo que mueve, ¿no? Y yo creo que la sorpresa de los campeonatos internacionales, por lo menos en la semana pasada, fue justamente el triunfo de Montevideo City Torque frente a Gremio. No vamos a hablar de Gremio, que es un multicampeón de Copa Libertadores, frente a Montevideo City Torque, que tiene buenos jugadores. Pasé el otro día por el estadio de Gremio, al lado pasé. Sí.
Fortaleza. Imponente, imponente. Imagínate vos. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué más? No sé cuánto, vos decime cuánto tengo. 30 segundos. 30 segundos, bueno. Hoy les propongo, mañana les propongo que miren Racing Botafogo. Racing Botafogo, bueno. Acuérdense que al principio del 2025 fue la final de la Supercopa. Racing campeón de la Copa Sudamericana, Botafogo campeón de la Copa Libertadores del 2024. Bueno, ahora se van a enfrentar por la Sudamericana en el grupo. River con Carabobo, Millonarios de Bogotá frente a Boston River, mañana 23 horas. Atlético Mineiro frente a Juventud Atlético Mineiro, vicecampeón de la Copa Libertadores de 2024. Jueves 19 horas. Y Palestino, un equipo bastante complicado en Palestino. Lo he visto por el campeonato chileno, lo he visto por las fases de Copa Libertadores y Sudamericana. La verdad, un equipo complicado. Frente a Montevideo City Torque, hoy a las 21:30. Perfecto. En Champions, vamos a potenciar estos minutos, estos segundos. Real Madrid perdió 2-1 con el Bayern Múnich, jugando de local. El Bayern tiene muy buen equipo. Yo creo que Real Madrid está en condiciones de revertir la serie, pero igual. Sporting de Lisboa perdió 1-0 de local frente a Arsenal. Barcelona perdió 2-0 de local con el Atlético Madrid. Muy bien planteado el partido. Donde la táctica y el escalonamiento de los principales estrellas del Barcelona se impuso. Bien. Y el PSG le ganó al Liverpool. El Liverpool que está en caída libre. Que se nota la falta de Darwin Núñez. No me vengan con Equitique, querido. Por favor. Hay algunos que dicen que tiene que ser titular. No le mete el gol ni a que esté el arco vacío. Y bueno, y hoy juegan Atlético Madrid Barcelona 16 horas, así que ya le estoy avisando a Luz que a 16 horas hay fútbol, en casa hay fútbol. Es fundamental, es todo el día, pero igual juegan Bayern Múnich, Liverpool contra el PSG. Yo creo que el PSG tiene que ocurrir una catástrofe como para que no clasifique entre los 4 primeros. Bayern Múnich mañana con Real Madrid y Arsenal con Sporting de Lisboa. Perfecto. Yo creo que en el caso de Arsenal, Sporting de Lisboa, a pesar de que en teoría uno podría pensar de que el Arsenal es superior, y eso lo está demostrando en la Premier, pero creo que Sporting de Lisboa ha sido un equipo muy luchador, muy metedor, donde uno de los que se destaca es Araujo. Los otros días casi mete un gol que hubiese cambiado la serie. Y yo creo que Sporting de Lisboa creo que está en condiciones por lo menos de pelear la serie con... Muy bien. Así que bueno, que tengan buena semana, que miren mucho fútbol. Para el que tenga Disney Plus, va la parte que tiene fútbol de todo tipo y color. Sobre todo pasan mucha segunda división de España, es interesante verlo, es interesante a veces la comparación en el sentido de decir, mirá la segunda división de Uruguay y mirá la segunda división de España, pero en parte las carencias que tenemos explican por qué el fútbol uruguayo sigue siendo el fútbol uruguayo, ¿no? Nos vamos con esa reflexión, doctor. Bueno, gracias. Y lo último, este sábado se juega el partido de vuelta en San Carlos, el partido de vuelta de la final de OFI entre Salto y Maldonado. En el partido de ida ganó Maldonado sobre la hora Salto. Bien. Así que bueno, hay fútbol para mirar. Hay fútbol para mirar, ya te digo, un montón. Un abrazo a todos, que tengan buena semana.